7 al 79. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos viene a mostrar cómo Dios cumple sus promesas, cómo la promesa que le había hecho a Abraham y a todos los antepasados, Dios hizo que se cumpliera. Pero cuando el pueblo ve que Dios cumple sus promesas, entonces el pueblo, a través de un hombre llamado Juan, comienza a prepararse para recibir al Mesías. Zacarías pronuncia hoy unas palabras hacia Dios en agradecimiento por el cumplimiento de sus promesas. La primera parte, entonces, Dios cumple sus promesas. San Lucas 1:67. Dios cumple sus promesas, no falla. Y ahí ustedes y yo debemos estar muy seguros. Así como cumplió las promesas del pueblo de Israel, Dios nos cumple la promesa a nosotros. De ahí viene la fe y de ahí viene la esperanza. Escuchemos como dice San Lucas 1:67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos. Ahí quiero yo centrar la atención. Como había hablado por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que nos ha visitado y redimido a su pueblo.
como lo había prometido con sus santos profetas. Hermanos, este es el centro de nuestra fe. O sea, esta es la manera de creer. Se lo explico de otra forma. Este es el deber ser de cada uno de nosotros. Nos llamamos creyentes, pero creyente no es solamente aquel que dice Dios existe, ese no es creyente, el diablo también sabe que Dios existe. Creyente es aquel que sabe que Dios existe y a través de sus profetas, a través de las Sagradas Escrituras, Él nos dejó a nosotros unas promesas. Y nos llamamos creyentes porque al leer lo que Él profetizó, lo que Él nos dejó escrito, nosotros no lo ponemos en duda. Nosotros, así como viene de manos del Señor, del labio del Señor, lo asumimos, lo creemos. Metemos, llamémoslo así, las manos en el fuego por eso. Realmente ahí nace la fe. Ahí nace la fe. La fe no se compra en una bodega, no se compra en una farmacia. La fe se adquiere de leer las Sagradas Escrituras y encontrar, mira, aquí Dios prometió por boca de su santo profeta esto. Entonces yo hago como Zacarías, bendito sea Dios, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que nos ha visitado y redimido a su pueblo, como lo había prometido por boca de sus santos profetas. Ahí brota entonces las tres virtudes teologales. Brota la fe, que es creer lo que dice el Señor. Y cuando yo creo lo que dice el Señor, entonces analizo que Él prometió al pueblo de Israel, estaba escrito que vendría el Mesías, pero no solamente estaba escrito, el pueblo lo creyó, pero no solamente lo creyó, el pueblo lo esperaba. Entonces de ahí viene la palabra esperanza, que es la otra fe, virtud teologal que nosotros tenemos, la esperanza. Entonces yo espero que Dios va a cumplir todo lo que prometió, lo que yo leí, lo que yo creí aquí. Yo espero que en el futuro, no muy lejano, Dios va a cumplir todo lo que prometió. Entonces a eso se le llama esperanza. Y como yo creo lo que Dios dijo, espero sus promesas que se van a cumplir al pie de la letra. Aquí hay un ejemplo, y alabo y bendigo a Dios. Por eso, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha cumplido sus promesas, sé que los ha cumplido y sé que las cumplirá. Entonces, yo vivo felizmente mi fe, felizmente mi esperanza. Pero observe que la fe lleva a la esperanza. Y la esperanza conduce al amor. Porque si yo creo lo que Dios dice, anhelo y espero sus promesas, entonces yo me activo. Espero las promesas. Él prometió esto. Entonces yo activo lo que es la caridad, el amor. ¿Por qué? Voy a hacer algo para que cuando el Señor cumpla sus promesas, yo pueda disfrutar de lo que Él prometió. ¿Cómo? Haciendo el bien sin mirar a quién. Por eso entonces la Iglesia dice que estas son las tres virtudes teologales por las cuales una persona puede ser declarada o no santa. Los protestantes no saben eso. Los protestantes dicen, pero ¿por qué la Iglesia Católica tiene santos? ¿Y por qué nombra santos? ¿Y dónde está? ¿Por qué va a decir que es santo? Si el único que puede decir que es santo es Dios. Él es el único que puede decir esta persona es santa o no. Pero resulta que la Sagrada Escritura muestra que efectivamente lo que se espera de una persona es que crea en la palabra, espere en las promesas, y por la esperanza que tiene y por la fe que tiene, entonces obra, actúa en lo que se llama la caridad. Sin esas tres virtudes, usted y yo no podemos ser santos.
Y no solamente no puede ser declarado santo dentro de la iglesia, que eso sería lo de menos. No podemos ser santos, porque en eso consiste la santidad. Creerle a Dios, anhelar sus promesas y celebrar ya desde ahorita esas promesas haciendo obras de caridad por lo que yo espero, por lo que yo anhelo. Y como yo espero los bienes no aquí, sino los bienes más allá, las cosas de aquí soy capaz de compartirlas con los demás, soy capaz de desprenderme de las cosas terrenas porque anhelo, ansío y espero cosas más grandes que las cosas terrenas. Estas cosas terrenas, yo me desprendo de ellas para demostrarle a Dios que yo anhelo riquezas superiores, que yo anhelo tesoros superiores, que yo anhelo un reino superior al de aquí. Ahí es donde cada persona en particular debe comenzar a ejercitar su fe. Que yo no me canso de decirles que en esta pandemia que pasó, que no fue una pandemia, sino un plan, algo que planearon, y planearon los hombres para destruir la humanidad, pero también planearon los hombres para ver hasta qué punto los cristianos vivimos nuestra fe. Yo estoy convencido plenamente que Dios puso un termómetro para medir la fe, la esperanza y el amor de los cristianos. Las tres virtudes teologales, Dios quiso medirla en los obispos, en los curas, en los laicos. Y la realidad es que la mayoría rasparon el examen. Porque cuando Dios prometió en su palabra que Él es el poderoso, que Él es capaz incluso de resucitar los muertos, cuando en su palabra nos muestra que alguna vez han leído el Salmo 91, que podemos pasar por las pestes, por las pandemias que sean, y si estamos con Dios, Él es capaz de protegernos de todo eso. La gente eso no lo creyó. Al punto que la gente no creyó en Dios, cerraron las iglesias y parecía que el centro de contaminación era la hostia, era Jesús. Así nos lo hicieron creer. Y la gente perdió la fe. Los obispos perdieron la fe. O no la perdieron, simplemente la mayoría, si no todos, demostraron que no tenían fe. Los curas, la mayoría demostró que no tenía fe. ¿En quién creyeron? En los doctores. ¿En quién creyeron? En los hombres. Y nos fallaron. Pusieron la fe en los hombres, no en la palabra de Dios. A Jesús, por ejemplo, su frase que decía Jesús, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Eso son mentiras. Tenían miedo. ¿Y los sacerdotes a qué se dedicaron? A salvar cuerpos y no almas. Gente que se murió sin confesión porque los sacerdotes no tenían la fe en Dios. Y la gente decía, yo conocí a un sacerdote que le dijeron, vaya a confesar, un enfermo y dijo que se vaya para el infierno, pero yo no me voy a ir a contaminar, voy a morir yo a arriesgarme. Yo lo viví, yo lo experimenté, me quedé asombrado cómo un sacerdote no tenía fe. Y así pasó. Y nos evaluaron, los ateos nos evaluaron y descubrieron que los católicos no teníamos verdadera fe en Jesús sacramentado. No nos dejaron lo más sagrado que tenemos es la misa. Es el centricumen de la vida cristiana. En épocas anteriores, si ustedes pudieran, no es la primera vez que hay una enfermedad grave, en épocas anteriores cuando había una enfermedad grave, los sacerdotes y los obispos le decían a la gente, vamos a orar. Y se reunían en el templo y vamos a pedirle a Dios. En este tiempo dijeron, no hay que orar, no hay que reunirse, Dios no es capaz. O sea, Dios en otras ocasiones era capaz de hacer algo. En esta ocasión es imposible porque esto es más grande que Dios. Esto no es, yo estoy leyendo lo que pasó. Ese Dios que nosotros creemos no es capaz de ayudarnos. Se quedó chiquitico al lado de esa enfermedad. Antes
Entonces sacaban en procesión las imágenes pidiendo a Dios, o sacaban en procesión el Santísimo. Ahorita se prohibió sacar en procesión del Santísimo que fuera, era castigado el que lo hiciera. O sea, la fe por el suelo. La esperanza. No, es que yo no voy a enfermarme. Si yo voy como sacerdote a orar por un enfermo y me enfermo yo, entonces me voy a morir. Y la esperanza de que Dios le dará el reino de los cielos. Estuve enfermo, fuiste a verme, venga bendito de mi Padre al reino preparado que tiene ya preparado para ustedes antes de la creación del mundo. ¿Usted espera eso? ¿Usted anhela eso? Mentira. Entonces los sacerdotes se encerraron en medio de 4 paredes y que se muera quien se muera, así sea familia, quien sea, yo no voy a mover un dedo para salvar a esa persona. Y entonces nos encontramos que los ateos sí estaban en la calle, los ateos estaban en parranda, los ateos hacían lo que querían. Y los cristianos asustados y encerrados y no podían ni siquiera orarle a Dios. La esperanza, si me muero, me voy con el Señor. Y la gente no le tenía miedo a morirse. Los únicos que tenían miedo a morirse eran los cristianos. Y la esperanza de la feliz resurrección y la esperanza del reino de los cielos, mentira, esa esperanza no existió, quedó tirada al suelo. Dios evaluó a los cristianos y los encontró faltos de fe, faltos de esperanza. Y la caridad, voy a visitar al enfermo, aunque sea mi madre, aunque sea mi hermano, no. De lejitos y allá que se muera solito, si acaso le metían la comida por una ventana o lo que fuera, pero no había opción. Y la caridad, ¿qué cuento de caridad? ¿Cuántas personas se dejaron morir solitas, allí encerradas? Más bien a otros ayudaron a morir algunos doctores. Oye, ¿y la caridad dónde quedó? Por el suelo. Entonces hoy Dios en su palabra nos muestra que debemos activar la fe en la palabra de Dios, la esperanza, esa esperanza que no defrauda, se cumplirá lo que había dicho por boca de sus santos profetas. Qué triste. Ahora, ¿para qué traigo a recuerdo lo que pasó en la pandemia? Para que nos evaluemos. Para que miremos a ver por qué yo dudé, por qué yo me rendí, por qué yo confié más en los hombres que en Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, eso lo hice porque a lo mejor me acorralaron y tenía que tomar una decisión en un momento dado. Bueno, está bien. ¿Y por qué no ser capaz de corregir? ¿Por qué no comenzar entonces a cultivar mi fe en la palabra de Dios? A mí mil veces me dijeron que me iba a morir, que el pueblo de Puerto Nuevo se iba a destruir a causa del cura Toro, porque el cura Toro estaba diciendo que creyera en Dios, porque el cura Toro lo que hacía era orar por la gente, ayudarle a la gente a que se pusiera en manos de Dios, para que Dios hiciera su voluntad. ¿Cuántos dijeron? Fueron doctores, fueron guardias, fueron policías, fueron tanta gente a decirme que yo era culpable. Y dije, bueno, después que pase todo esto me condenan, pero no me condenen antes. Cuando el pueblo esté destruido me pueden meter preso y me pueden matar si quieren. Pero ¿por qué me van a condenar antes de que el pueblo esté destruido? Y aquí hay gente del pueblo. Y aquí mismo cuando yo llegué aquí, llegué en plena pandemia. Ustedes se dieron cuenta que ni tapabocas, ni inyecciones, ni nada. ¿Y qué pasó? Moría la gente alrededor. ¿Y por qué en las comunidades donde se oraba, por qué no? En Puerto Nuevo moría gente en La Pedrera, gente en Abejales, gente en Cantón, gente en todo lo que era alrededor. Y Puerto Nuevo, unos contados, 3, 4. Más nada. Y eso por descuidarse, por no hacer caso. Pero dime, ¿qué pasó? Y un día hablando con alguien me decía, porque imagínense, y atendíamos 2.000 caminantes diarios. Y se quedaban
unos en la casa, 500 diarios. Y compartíamos sin nada de eso. ¿Y qué pasó? Me dijo uno, no, porque como eran caminantes andaban todos sucios, entonces eso tenían algo que los protegía, anticuerpos. Yo le dije, pues entonces no le hubiese dicho a la gente que se pongan inyecciones ni se pongan tapabocas, le hubiese dicho a la gente que anden sucios por la calle. Y ya, pero no fueron capaces de reconocer que fue el Dios de Abraham, bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, porque Él cumple sus promesas. Yo vi cumplidas sus promesas. Yo vi cumplidas sus promesas. Y cuando uno de los primeros que cayó enfermo fui yo, y la gente decía, compre el ataúd, porque ustedes no se escapa. El que le dio coronavirus se muere, y usted es el primero por desobediente. Y yo no fui a ningún hospital, ¿no? Confiando en el Señor y haciendo lo que la gentecita sencilla decía con fe. Y no estoy vivo. Estoy vivo porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple